Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Amor y Obediencia, Sumisión al Señorío de Cristo, por Arthur Pink. En un tiempo donde muchos profesan fe en Cristo, pero viven ajenos a su señorío, es necesario volver a la verdad bíblica de que el amor a Dios se evidencia en obediencia a su palabra. Cristo mismo declaró: «Si me amáis, guardad mis mandamientos», estableciendo un vínculo inseparable entre amor verdadero y obediencia concreta. La Escritura nunca presenta la obediencia como un añadido opcional al Evangelio, sino como el fruto inevitable de una fe salvadora. En este video, reflexionaremos sobre dos temas fundamentales de la santificación cristiana: la autoridad de la palabra de Dios como norma absoluta para el creyente y la obediencia como evidencia del amor regenerado. ¿Es posible amar a Cristo y no someterse a su palabra? ¿Puede alguien decir que es salvo si vive en desobediencia persistente? Estas son preguntas que debemos responder con honestidad a la luz de las Escrituras. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Todos los que profesan ser cristianos coinciden, al menos en teoría, en que quienes llevan su nombre tienen el deber ineludible de honrar y glorificar a Cristo en este mundo. Pero en cuanto a cómo hacerlo, en cuanto a lo que Él exige de nosotros para ello, existe una gran diferencia de opiniones. Muchos suponen que honrar a Cristo simplemente significa unirse a alguna iglesia, participar y apoyar sus diversas actividades. Otros piensan que honrar a Cristo significa hablar de Él a los demás y dedicarse diligentemente a la obra personal. Otros parecen imaginar que honrar a Cristo significa poco más que hacer generosas contribuciones financieras a su causa. De hecho, pocos comprenden que Cristo es honrado solo cuando vivimos en santidad para Él y al andar en sujeción a su voluntad revelada. Pocos creen realmente en aquella palabra. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. No somos cristianos a menos que nos hayamos rendido plenamente a Cristo Jesús, el Señor, y lo hayamos recibido. Colosenses 2:6. Les rogamos que reflexionen diligentemente sobre esta afirmación. Satanás está engañando a muchos hoy en día, haciéndoles creer que confían en la obra consumada de Cristo para salvación, mientras que sus corazones permanecen inmutables y el yo aún gobierna sus vidas. Escuchen la palabra de Dios. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Salmo 119, 155. ¿De verdad buscan sus estatutos? ¿Escudriñan diligentemente su palabra para descubrir lo que Él ha ordenado? El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. ¿Qué podría ser más claro que eso? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Obediencia al Señor en la vida, no solo palabras entusiastas, es lo que Cristo exige. ¿Qué palabra tan escrutadora y solemne es la de Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay muchos oyentes de la palabra, oyentes regulares, reverentes, interesados. Pero, lamentablemente, lo que oyen no se integra en su vida, no rige su camino. Y Dios dice que quienes no son hacedores de la palabra se engañan a sí mismos. Ay, ¿cuántos hay así en la cristiandad hoy? No son completamente hipócritas, sino engañados. Suponen que porque tienen tan clara la salvación, solo por gracia son salvos. Suponen que porque se sientan bajo el ministerio de un hombre que ha hecho de la Biblia un libro nuevo, para ellos han crecido en gracia. Suponen que porque su acervo de conocimiento bíblico ha aumentado, son más espirituales. Suponen que el mero hecho de escuchar a un siervo de Dios o leer sus escritos es alimentarse de la palabra. No es así. Nos alimentamos de la palabra solo cuando nos apropiamos personalmente. Masticamos uno y asimilamos en nuestras vidas lo que escuchamos o leemos. Donde no hay una creciente conformidad de corazón y vida con la palabra de Dios, entonces un mayor conocimiento solo traerá mayor condenación. Pero aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lucas 12:47. Siempre aprendiendo, y nunca capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7.
Esta es una de las características destacadas de los tiempos peligrosos en los que vivimos. La gente escucha a un predicador tras otro, asiste a una y otra conferencia, lee libro tras libro sobre temas bíblicos y, sin embargo, nunca alcanza un conocimiento vital y práctico de la verdad como para percibir su poder y eficacia en el alma. Existe la hidropesía espiritual, y multitudes la padecen. Cuanto más oyen, más desean oír. Se emborrachan con sermones y discursos, pero sus vidas no cambian. Se envanecen con su conocimiento, no se humillan ante Dios. La fe de los elegidos de Dios es el reconocimiento en la vida de la verdad que es según la piedad. Tito 1:1. Pero la gran mayoría desconoce esto por completo. Dios nos ha dado su palabra, no solo con el propósito de instruirnos, sino con el propósito de dirigirnos, para darnos a conocer lo que Él requiere que hagamos. Lo primero que necesitamos es un conocimiento claro y distinto de nuestro deber. Y lo primero que Dios exige de nosotros es una práctica concienzuda del mismo, que corresponda a nuestro conocimiento. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. El Señor Jesús afirmó lo mismo cuando dijo: Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Un hombre se beneficia de la palabra al descubrir las demandas de Dios sobre él, sus inquebrantables demandas, porque Él no cambia. Es un gran y grave error suponer que en esta dispensación presente, Dios ha disminuido sus demandas, porque eso implicaría necesariamente que sus demandas anteriores fueron duras e injustas. No es así. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. El resumen de las demandas de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y el Señor Jesús lo repitió en Mateo 22:37. El apóstol Pablo reforzó lo mismo cuando escribió: si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Primera de Corintios 16:22. Un hombre se beneficia de la palabra cuando descubre cuán total y pecaminosamente ha fallado en cumplir con las demandas de Dios. Y señalemos para beneficio de cualquiera que pueda discrepar con el último párrafo que nadie puede ver cuán pecador es, cuán infinitamente lejos está de estar a la altura del estándar de Dios, hasta que tenga una visión clara de las exaltadas demandas de Dios sobre él. En la misma proporción en que los predicadores rebajan el estándar de Dios de lo que Él requiere de cada ser humano, en esa medida sus oyentes obtendrán una concepción inadecuada y errónea de su pecaminosidad, y menos percibirán su necesidad de un Salvador todopoderoso. Pero una vez que un alma percibe realmente cuáles son las demandas de Dios sobre ella y cuán completa y constantemente ha fallado en rendirle lo que le corresponde, entonces reconoce la desesperada situación en la que se encuentra. La ley debe ser predicada antes de que alguien esté listo para el Evangelio. Un hombre se beneficia de la palabra cuando aprende de ella que Dios, en su infinita gracia, ha provisto plenamente para que su pueblo cumpla con sus propias exigencias. El Señor Jesús no solo ha satisfecho vicariamente los requisitos de la justicia de Dios para su pueblo, sino que también ha asegurado que ellos también los satisfagan personalmente. Cristo ha procurado el Espíritu Santo para que cumpla en ellos lo que el Redentor obró por ellos. El gran y glorioso milagro de la salvación es que los salvos son regenerados. Una obra transformadora se obra en ellos. Su entendimiento es iluminado, su corazón es transformado, su voluntad es renovada. Son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. Dios se refiere a este milagro de la gracia así: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Hebreos 8:10. El corazón ahora está inclinado a la ley de Dios. Se le ha comunicado una disposición que responde a sus exigencias. Hay un deseo sincero de cumplirla. Y así el alma vivificada puede decir: cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te dijo, tu rostro buscaré, Señor. Salmo 27:8.
Cristo no solo rindió perfecta obediencia a la ley para la justificación de su pueblo creyente, sino que también les otorgó la provisión de su Espíritu, esencial para su santificación, y que sólo así podía transformar a las criaturas carnales y capacitarlas para rendir una obediencia aceptable a Dios. Aunque Cristo murió por los impíos, Romanos 5:6, aunque los halló impíos, Romanos 4:5, al justificarlos, no los dejó en ese estado abominable. Al contrario, les enseñó eficazmente por su espíritu a negar la impiedad y las concupiscencias mundanas. Tito 2:12. Así como el peso no se puede separar de una piedra, ni el calor del fuego, tampoco la justificación se puede separar de la santificación. Cuando Dios realmente perdona a un pecador en el tribunal de su conciencia, bajo el sentido de esa gracia asombrosa, el corazón se purifica, la vida se rectifica, y todo el ser humano es santificado. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Así como una sustancia y sus propiedades, causas y sus efectos necesarios están inseparablemente unidos, también lo están la fe salvadora y la obediencia consciente a Dios. Por lo tanto, leemos sobre la obediencia a la fe. Romanos 16:26. El Señor Jesús dijo: "El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama". Juan 14:21. Ni en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni en las epístolas, Dios reconoce a alguien como amante de Él, salvo a quien guarda sus mandamientos. El amor es algo más que sentimiento o emoción. Es un principio de acción y se expresa en algo más que expresiones melosas, es decir, mediante obras que agradan al ser amado. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Oh, lector, te engañas si crees amar a Dios y, sin embargo, no tienes un deseo profundo ni te esfuerzas por obedecerlo. Pero, ¿qué es la obediencia a Dios? Es mucho más que el cumplimiento mecánico de ciertos deberes. Puede que haya sido criado por padres cristianos y bajo su guía haya adquirido ciertos hábitos morales, y sin embargo, mi abstención de tomar el nombre del Señor en vano y mi inocencia de robar puede no ser obediencia al tercer y octavo mandamiento. Además, la obediencia a Dios es mucho más que conformarme a la conducta de su pueblo. Puedo alojarme en un hogar donde se observa estrictamente el sábado, y por respeto a ellos, o porque considero prudente descansar un día de cada 7, puedo abstenerme de todo trabajo innecesario ese día, y sin embargo no guardar el cuarto mandamiento en absoluto. La obediencia no es solo sujeción a una ley externa, sino también la rendición de mi voluntad a la autoridad de otro. Por lo tanto, la obediencia a Dios es el reconocimiento del corazón de su señorío, de su derecho a mandar y de mi deber de obedecer. Es la completa sujeción del alma al bendito yugo de Cristo. La obediencia que Dios exige solo puede provenir de un corazón que lo ama. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Colosenses 3:23. La obediencia que nace del temor al castigo es servil. La obediencia que se realiza para obtener favores de Dios es egoísta y carnal, pero la obediencia espiritual y aceptable se da con alegría. Es la respuesta libre y la gratitud del corazón por la consideración y el amor inmerecidos de Dios por nosotros. Nos beneficiamos de la palabra cuando no solo vemos que es nuestro deber ineludible obedecer a Dios, sino también cuando se forja en nosotros un amor por sus mandamientos. El hombre bienaventurado es aquel cuyo deleite está en la ley del Señor. Salmo 1:2. Y nuevamente leemos: Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que se deleita en gran manera en sus mandamientos. Salmo 112:1. Nos ofrece una verdadera prueba para el corazón, enfrentar honestamente las preguntas. ¿Realmente valoro sus mandamientos tanto como sus promesas? ¿No debería hacerlo? Sin duda, porque uno procede tan verdaderamente de su amor como el otro. La obediencia del corazón a la voz de Cristo es el fundamento de toda santidad práctica. Aquí nuevamente rogamos con fervor y cariño al lector que preste atención a este detalle. Cualquiera que se crea salvo y sin embargo no ame genuinamente el mandamiento de Dios se engaña a sí mismo. El salmista dijo: "Oh, cuánto amo yo tu ley". Salmo 119:97.
Y nuevamente, por eso amo tus mandamientos más que el oro. Sí, más que el oro fino. Salmo 119, 127. Si alguien objeta que esto ocurría en el Antiguo Testamento, preguntamos, ¿insinúas que el Espíritu Santo produce un cambio menor en los corazones de aquellos a quienes ahora regenera que en el pasado? Pero un santo del Nuevo Testamento también dejó constancia de, me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Romanos 7:22. Y querido lector, a menos que tu corazón se deleite en la ley de Dios, algo anda muy mal contigo. Sí, es de temer que estés espiritualmente muerto. Un hombre se beneficia de la palabra cuando su corazón y voluntad se someten a todos los mandamientos de Dios. La obediencia parcial no es obediencia en absoluto. Una mente santa rechaza todo lo que Dios prohíbe y elige practicar todo lo que Él exige, sin excepción alguna. Una persona que no tiene un principio de santidad en sí misma puede, sin embargo, ser reacia a muchos vicios y complacerse en practicar muchas virtudes, pues percibe que los primeros son acciones inapropiadas y las segundas, en sí mismas, acciones agradables. Pero su desaprobación del vicio y su aprobación de la virtud no surgen de ninguna disposición a someterse a la voluntad de Dios. La verdadera obediencia espiritual es imparcial. Un corazón renovado no escoge entre los mandamientos de Dios. Quien lo hace no está haciendo la voluntad de Dios, sino la suya propia. No se equivoquen. Si no deseamos sinceramente agradar a Dios en todo, entonces no deseamos verdaderamente hacerlo en nada. Debemos negarnos a nosotros mismos, no solo algunas de las cosas que se pueden desear, sino a nosotros mismos. Permitir deliberadamente cualquier pecado conocido quebranta toda la ley. Santiago 2, 10, 11. Entonces no seré avergonzado cuando atienda a todos tus mandamientos. Salmo 119, 6. El Señor Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 14. Si no soy su amigo, entonces debo ser su enemigo. No hay otra alternativa. Nos beneficiamos de la palabra cuando el alma se siente impulsada a orar fervientemente por la gracia habilitadora. En la regeneración, el Espíritu Santo comunica una naturaleza apta para la obediencia según la palabra. Dios ha ganado el corazón. Ahora hay un deseo profundo y sincero de agradarle. Pero la nueva naturaleza no posee poder inherente, y la vieja naturaleza, o carne, lucha contra ella, y el diablo se opone. Así, el cristiano exclama, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18. Esto no significa que sea esclavo del pecado, como lo era antes de la conversión, sino que no encuentra cómo realizar plenamente sus aspiraciones espirituales. Por eso ora, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Salmo 119:35. Y además, ordena mis pasos con tu palabra, y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Salmo 119, 133. El deseo del cristiano es obedecer a Dios en todo, ser completamente conformado a la imagen de Cristo. Pero esto solo se logrará en la resurrección. Mientras tanto, Dios, por amor a Cristo, acepta con gracia la voluntad por la obra. Primera de Pedro 2:5. Él conoce nuestros corazones y ve en su Hijo un amor genuino y un deseo sincero de guardar todos sus mandamientos, y acepta el anhelo ferviente y el esfuerzo cordial en lugar de un cumplimiento exacto. Segunda de Corintios 8:12. Pero que nadie que viva en desobediencia voluntaria busque una paz falsa y pervierta para su propia destrucción lo que se acaba de decir para consuelo de quienes anhelan de corazón agradar a Dios en todos los aspectos de su vida. Muchos desean escapar del infierno, pero sus deseos no son lo suficientemente fuertes como para odiar y alejarse de aquello que inevitablemente los llevará al infierno, es decir, pecar voluntariamente contra Dios. Muchos desean ir al cielo, pero no para entrar y seguir el único camino angosto que conduce allí. Los verdaderos deseos espirituales se valen de los medios de la gracia y no escatiman esfuerzos para alcanzarlos, y continúan avanzando con oración hacia la meta que se les presenta. Nos beneficiamos de la palabra cuando, incluso ahora, disfrutamos de la recompensa de la obediencia. La piedad para todo aprovecha. Primera de Timoteo 4:8. Mediante la obediencia, purificamos nuestras almas. Primera de Pedro 1:21. Por la obediencia, obtenemos el oído de Dios. Primera de Juan 3:22. Así como la desobediencia es una barrera para nuestras oraciones. Isaías 59:2.
Jeremías 5:25. Por la obediencia obtenemos manifestaciones preciosas e íntimas de Cristo en el alma. Juan 14:21. Al andar por el camino de la sabiduría, completa sujeción a Dios, descubrimos que sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Proverbios 3:17. Sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Y en guardarlos hay grande galardón. Salmo 19:11. Ahora, como segundo punto, la Escritura dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:21-23. No hay nada que el verdadero cristiano desee tanto como una manifestación personal del Señor Jesús. En comparación con esto, todas las demás bendiciones son secundarias. Para simplificar, planteemos que intentemos responder tres preguntas. ¿Cómo se manifiesta ahora el Salvador? ¿Cuáles son los efectos de dicha manifestación? ¿Qué condiciones debo cumplir? ¿De qué manera se manifiesta ahora el Señor Jesús? Casi no hace falta decirlo. No corporalmente. El Verbo hecho carne ya no habita entre los hombres. Ya no dice, como le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Acerca tu mano, y métela en mi costado. Juan 20:27. Ya no puede ser visto por nuestros ojos físicos. Primera de Juan 1:1. La promesa de Cristo que ahora estamos considerando tampoco se cumple mediante visiones. Recordamos la visión que tuvo Jacob en Betel, cuando una escalera fue colocada en la tierra, cuyo extremo llegaba al cielo, por la cual subían y bajaban los ángeles de Dios. Génesis 28:12 y Juan 1:21. Pensamos en aquella maravillosa visión dada a Isaías, cuando vio al Señor sentado en un trono, ante el cual los serafines clamaban: Santo, Santo, Santo. Isaías 6:1-3. No, no es en visiones ni en sueños que el Señor promete venir a su pueblo. ¿Qué, entonces? Es una revelación espiritual de sí mismo al alma. Es una vívida comprensión de la existencia y cercanía del Salvador, en un profundo y permanente sentido de su favor y amor. Por el poder del Espíritu, Él hace su palabra tan luminosa que al leerla, Él mismo parece acercarse. Toda la biografía de Jesús se convierte así en una preciosa realidad. Vemos su forma, oímos sus palabras. Es a través de la palabra escrita que la palabra encarnada se manifiesta al corazón. ¿Y cuáles son los efectos en el alma de tal manifestación de Cristo? Ante todo, Él mismo se convierte en una bendita y gloriosa realidad para nosotros. Quien ha recibido tal experiencia puede decir con Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esta persona ahora discierne la incomparable belleza y gloria de su persona y exclama: eres más hermoso que los hijos de los hombres. Salmo 45:2. De nuevo, tal manifestación de Cristo al alma nos asegura su favor. Ahora lo oímos decir, a través de las Escrituras: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y ahora puedo responder: mi amado es mío, y yo suya. Cantares 2:16. Otra consecuencia de esta manifestación de Cristo es consuelo y apoyo en las pruebas, especialmente en aquellas que por su naturaleza personal están más allá del alcance de la compasión y el amor humanos. Las pruebas de abandono y soledad que Jesús mismo sufrió tan profundamente. Las pruebas del corazón, las pruebas domésticas, las penas secretas demasiado sagradas para ser expresadas a oídos humanos. Todas estas pruebas en las que nada puede sostenernos, excepto la compasión que su propia presencia brinda. Así como el Hijo de Dios se apareció a los tres fieles hebreos en el horno de fuego, Daniel 3:25, así también viene ahora a quienes se encuentran en el lugar de la prueba y la angustia. Así también, en la última gran prueba, deberíamos ser llamados a pasar por ella antes de que venga el Salvador. Entonces, ya no podremos volvernos a los amigos terrenales. Pero podemos decir con el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Ahora preguntemos:
¿En qué condiciones se acerca así el Salvador? Sin duda, todo lector cristiano anhela la clave de una experiencia tan enriquecedora y bendita. Escuchemos ahora las palabras del Salvador. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. La fe por la cual somos salvos no elimina la necesidad de un andar obediente. La fe es la raíz, de la cual la obediencia es la hermosa flor y fruto. Y solo cuando la fe se manifiesta en obediencia, en una obediencia que no tropieza ante los sacrificios, ni se detiene ante el camino áspero y oscuro, en una obediencia que lleva con alegría la cruz y la vergüenza, solo entonces se cumple esta promesa suprema del Evangelio. Cuando el amor al Salvador nos lleve a guardar su santa palabra, a una obediencia inmediata, sin reservas y sin vacilaciones, a decir, con un espíritu de entrega y sacrificio totales, hágase tu voluntad, no la mía. Entonces, adiós a la duda y la oscuridad, a la soledad y la tristeza. Entonces ya no lamentaremos la ausencia del Señor. Entonces caminaremos como si viéramos a aquel que es invisible, triunfante sobre todo temor, victorioso sobre todo enemigo. Esta manifestación de Cristo se da solo a quien realmente lo ama, y la prueba de amor hacia Él no se da mediante demostraciones emocionales, sino mediante la sumisión a su voluntad. Hay una gran diferencia entre el sentimiento y la realidad práctica. El Señor no dará una revelación directa y especial de sí mismo a quienes están en el camino de la desobediencia. El que tiene mis mandamientos significa que los guarda en su corazón, y los guarda. Esa es la verdadera prueba. Oímos, pero prestamos atención. Sabemos, pero ¿hacemos su voluntad? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de 3:18. Y el que me ama, será amado por mi Padre. Hay tres sentidos diferentes en los que los cristianos pueden ser considerados objetos del favor amoroso del Padre y del Hijo, como personas elegidas por gracia soberana para la vida eterna, como personas realmente unidas a Cristo por la fe, y como personas transformadas por la obra santificadora del Espíritu. Es en este último sentido que Cristo habla aquí. Así como se dice que el Padre ama al Hijo por su obediencia, Juan 10, 17, 18. También se dice que ama al creyente por la misma razón. Es el amor de complacencia, a diferencia del amor de compasión. El Padre se complació en su Hijo encarnado, y se complace en nosotros cuando honramos y glorificamos a su Hijo, obedeciendo sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios es obedecerlos, y lo principal y fundamental de la obediencia es el deseo del corazón, y es en el corazón donde Dios siempre mira. Dos cosas son ciertas para todo cristiano. En lo más profundo de su corazón hay un anhelo intenso y constante de agradar a Dios, de hacer su voluntad, de andar en plena conformidad con su palabra. Este anhelo puede ser más fuerte en algunos que en otros, y en cada uno de nosotros es más fuerte en algunos momentos que en otros. Sin embargo, está ahí. Pero en segundo lugar, ningún cristiano verdadero realiza plenamente este deseo. Todo cristiano genuino tiene que decir con el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Ahora bien, creemos que es esta obediencia de corazón, este anhelo interior de conformarse plenamente a su voluntad, este deseo ardiente del alma renovada, de lo que habla Cristo aquí. El que me ama, guardará mi palabra. Todo verdadero creyente ama a Cristo. Por lo tanto, todo verdadero creyente guarda su palabra. La guarda en el sentido así definido. Que quede claro, Dios mira el corazón, mientras que nosotros nos ocupamos constantemente de la apariencia exterior. Al examinar nuestras obras, si somos honestos, debemos reconocer que hemos guardado su palabra de forma muy imperfecta. Sí, nos parece que no tenemos derecho a decir que la hemos guardado en absoluto. Pero el Señor ve más allá de las obras y conoce nuestros anhelos. El caso de Pedro en Juan 21 es una ilustración pertinente. Cuando Cristo le preguntó por tercera vez, ¿me amas? Su discípulo respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Juan 21:17.
Mis acciones vergonzosas contradecían mi amor. Mis condiscípulos tienen buenas razones para dudarlo, pero tú, que escudriñas el corazón, lo sabes mejor. En cierto sentido, es algo sumamente solemne y escrutador recordar que nada se le puede ocultar a aquel ante quien todo está abierto y desnudo. Pero en otro sentido, es sumamente bendito y reconfortante darme cuenta de que Él puede ver en mi corazón lo que a menudo no puedo descubrir en mis caminos y lo que mis hermanos en la fe no pueden. Un amor verdadero por Él, un anhelo genuino de agradarle y glorificarle. Donde hay amor por Cristo, no puede sino haber una amarga tristeza, como en el caso de Pedro, cuando sabemos que lo hemos contristado. Y más aún, habrá una confesión sincera de nuestros pecados, seguida de una ferviente súplica de gracia que nos permita cumplir lo que Él nos ha ordenado. Sin embargo, es una bendición saber que aquel que es la verdad declara, positivamente y sin reservas: el que me ama, guardará mi palabra. Y a la luz de Juan 17:6, esto debe significar, primera y absolutamente, en el deseo de su corazón; segunda y relativamente, en su andar. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Permanecer habla de comunión en todos los escritos de Juan. No solo es nuestra comunión con el Padre y su Hijo, primera de Juan 1:3, sino que quienes verdaderamente escuchan la palabra vendrán y tendrán comunión con él. Esta es la recompensa de la obediencia amorosa. El que no me ama, no guarda mis palabras. Juan 14:24. Aquí está la última palabra para Judas. La línea entre el mundo y lo suyo está claramente trazada por el que me ama y quien no me ama. No amar al más amable se debe al odio. No hay otra alternativa. Antiguamente, Jehová había declarado que castigaría las iniquidades de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que lo odiaban, pero que mostraría misericordia a millares de los que lo amaban y guardaban sus mandamientos. Éxodo 26. Lo que parece indiferencia es en realidad enemistad. 58. Todos los que no están con Cristo están contra Él. Lucas 11:23. El que no me ama, no guarda mis palabras. Observe el cambio. En el versículo anterior, el que ama a Cristo guarda su palabra. Aquí, el que no lo ama, no guarda sus dichos o palabras. ¿Por qué esta variación? Porque la incredulidad no combina los dichos individuales en su unidad, sino que los descarta por estar aislados. El verdadero creyente oye en todas las palabras de Dios una palabra: a Él. El incrédulo no presta atención. Un incrédulo puede observar algunas de las palabras de Cristo como una cuestión de política y prudencia, porque se recomiendan a su razón, pero otras, que para él son desagradables, que parecen impracticables 59 o severas, no las estima. Si amara a Cristo, valoraría su palabra como un todo, pero no lo hace. Por lo tanto, no guarda sus palabras. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.